Saludos, mi nombre es Wilfredo Méndez, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Puerto Rico y profesor de la clase de Estructuras 1. En la clase de hoy, que es la tercera clase del curso, vamos a estar hablando de estáticas de partículas, vamos a estar entrando de lleno a la parte de estática de partículas y vamos a trabajar varios ejercicios matemáticos sobre el cómputo de las resultantes, del vector de las resultantes mediante la metodología analítica o trigonométrica. Bienvenidos a la tercera clase del curso de Estructura 1. En el día de hoy, como les mencioné, vamos a estar discutiendo de lleno y con mayor precisión la parte de estática de partículas. Esto, digamos que se enfoca principalmente en el cómputo de las resultantes de un sistema de fuerzas concurrentes. Y sobre todo, bueno, principalmente, cómo se obtiene el resultante a través de el método analítico trigonométrico de suma de vectores. Como hemos mencionado en clases anteriores, el curso principalmente de estructura 1 se enfoca en el tema de estática de partículas y el cómputo de las resultantes del sistema de fuerzas concurrentes. En la clase anterior discutimos por lo menos los tres métodos gráficos que existen para calcular las resultantes: la ley del paralelogramo, ley del triángulo, ley del polígono. Sin embargo, una de las cosas que llegamos a mencionar en la clase anterior es que como es necesario mantener la escala de los vectores y el ángulo de manera idéntica, o sea, uno no se puede equivocar cuando está eh, pasando los vectores del diagrama principal al diagrama de cuerpo libre cuando está dibujando el paralelogramo, el triángulo y demás. El método es bien vulnerable a que sea impreciso y al error humano. Es muy probable que haciendo alguna de estas cosas, si no se mide con precisión, exista el error humano, se meta en el medio y el ejercicio, bueno, salga mal. El cálculo termine mal hecho. Por lo tanto, el curso eh, um, se basa principalmente en hacerlo, el trabajo en calcular las resultantes a través del método analítico o trigonométrico. Este es prácticamente como era el método gráfico, más o menos lo que estábamos explicando de la ley del polígono la clase anterior. Hoy vamos a estar hablando del método analítico o trigonométrico. Una de las cosas que es importante, bueno, a modo de repaso, tener claro es los conceptos básicos del sistema de coordenadas y conceptos básicos trigonométricos también. Digamos que en este caso, solamente por repasar los cuadrantes, la importancia de los cuadrantes es los símbolos. Cuadrante 1 es positivo, positivo, porque la X es positiva y la Y es positiva. El cuadrante 2, la X negativa, mientras que la Y es positiva. El cuadrante 3, ambos símbolos de ambos valores son negativos. Y en el cuadrante 4, la X es positiva, mientras que la Y es negativa. Esto influye, bueno, en la posición del vector, pues va a influir en el sentido de los vectores, de las componentes de los vectores y los signos que se utilizan para el cálculo matemático de los componentes. Otra cosa que simplemente por repasar son las reglas trigonométricas básicas, que un seno es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa del triángulo, que un coseno es igual al cateto adyacente al ángulo, dividido entre la hipotenusa del triángulo, y que la tangente es lo mismo que el cateto opuesto, dividido entre el cateto adyacente del ángulo en cuestión, dentro del triángulo que se esté trabajando. Estos son conceptos que, pues, simplemente aquí los estoy mencionando demasiado brevemente, pero si el estudiante no domina estos conceptos, se le va a hacer mucho más difícil entender los principios que vamos a estar discutiendo en adelante y durante el transcurso
de esta presentación. Así que estos son los conceptos que yo recomiendo tener bastante claro antes de comenzar antes de continuar viendo simplemente esta presentación. Igual a estos conceptos, y que no lo anoté aquí, es el teorema de Pitágoras. Lo vamos a estar utilizando una y otra vez para calcular la resultante de la fuerza y de los vectores y fuerzas concurrentes. Este prácticamente es como el diagrama que podría resumir todo lo que implica el método analítico o trigonométrico para el cálculo de las resultantes. ¿Okay? Esto es simple. Aquí se incluyen como todos los conceptos y están todos los principios que uno tiene que entender de cómo se lee el sistema de coordenadas, el diagrama de cuerpo libre y demás. Tenemos un vector P y también tenemos un vector Q ilustrados en este diagrama, que ambos fuerzas concurrentes en un punto o partícula. El vector P está definido por un ángulo alfa y un ángulo beta. También hay un ángulo Z, pero el ángulo Z está indicando el vector Q. También tenemos este ángulo acá, que es el otro ángulo indicando el vector Q. Es importante, por ejemplo, estas cosas y todos estos ángulos son los que se utilizan para determinar los componentes de los vectores de fuerza. En este caso, por ejemplo, el componente del vector P, el componente en X, que es P sub X, se puede definir como el vector P multiplicado por el coseno de alfa. El componente en Y, P sub Y, se puede definir como el vector P multiplicado por el seno de alfa. Los componentes de Q, en cambio, el componente en X es igual a negativo Q multiplicado por el coseno del ángulo en cuestión, del ángulo el que está indicando el vector. En este caso, el único ángulo que está indicando acá con respecto a X. El componente en Y sería el negativo del vector Q multiplicado por el seno de este ángulo. ¿Cómo es que uno llega a saber si es seno o coseno y demás? Bueno, igual, esto es para ser un poco más explícito. Yo separé cada uno de los vectores de fuerza, los principales, el vector P y el vector Q, en este caso, los que están indicados, y estoy graficando los componentes. De algún modo estoy haciendo aquí como si fuera la ley del triángulo. Estoy completando el triángulo con los componentes de fuerza del vector principal. El vector P, que está indicado en esta dirección, dentro del cuadrante 1, nosotros pudiéramos descomponerlo en una componente en X, o sea, es una magnitud en X y una magnitud en Y. Es como si se moviera en X hacia acá y se mueve en Y hacia acá, y este es el punto, la coordenada. Pues estos son las componentes. Como el ángulo que está indicando, pudiéramos haber utilizado beta, pero pues yo decidí utilizar alfa, digamos que es más intuitivamente más lógico. Simplemente para calcular el componente en X, pues si el componente en X es adyacente al ángulo, el ángulo en cuestión del vector, en este caso alfa, pues obviamente estamos hablando del coseno, porque el coseno de alfa será igual al lado adyacente, en este caso la componente adyacente, P de X dividido entre el vector que viene a representar, de cierto modo, la hipotenusa. Por lo tanto, al despejar, me queda que P sub X es igual a P multiplicado por el coseno de alfa. Lo mismo pasaría en Y. En este caso, Y sería la componente que queda en el lado opuesto al ángulo del vector. Por lo tanto, como es el lado opuesto, se utiliza, el cálculo se hace en base a cosenos, y por lo tanto, la componente en Y de P es igual, o sería igual, al vector P multiplicado por el seno de alfa. Prácticamente, el
¿verdad? El cálculo de las componentes se trabaja como si fueran lados del triángulo y por lo tanto a través de un método trigonométrico. Lo mismo con el vector de Q. Simplemente que en el caso del vector Q, pues se está utilizando otro ángulo. Pero es la misma condición. Algo importante del vector Q es que se encuentra en el cuadrante 3. Por lo tanto, los símbolos de ambas componentes, obviamente, ¿verdad? Se están moviendo en la dirección negativa. Negativo hacia X, negativo hacia Y. Por lo tanto, el resultado de las componentes va a ser negativo. Vamos a dar un ejemplo básico. Si tenemos un vector Q, vamos a tener una fuerza Q igual a 500 libras. En un ángulo alfa de 35 grados ubicado en el tercer cuadrante. Y el ejercicio nos está pidiendo que descompongamos, o sea que calculemos las componentes en X y Y de este vector de fuerza. El primer paso que por lo menos yo recomiendo siempre hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre, que no es otra cosa que traducir la información gráficamente dentro de un sistema de coordenadas. Ubicamos el punto, en este caso el punto principal o el punto de la partícula, en el centro del diagrama de coordenadas, en el punto 0, 0. Dibujamos el vector Q con una magnitud de 500 libras, un ángulo alfa de 35 grados desde X. ¿Okay? Y entonces, una vez tenemos ya esta información, el resto es simplemente establecer las líneas de las componentes. Si se fijan, la componente en X a través del eje de X, la componente en Y a través del eje de Y. Pero para que sea más gráficamente cómodo o entendible, yo la transferí de un lado al otro para completar el triángulo. Las dos componentes son fuerzas equivalentes. Simplemente lo que hice fue que transferí de un lado al otro para que sea más visual el modo de resolverlo. Una vez tengo las componentes definidas y el triángulo definido con las componentes de fuerza correspondientes, paso simplemente a resolver a través de trigonometría. En este caso, Q sub X, que sería la componente de fuerza adyacente al ángulo de 35, utilizaría coseno de 35. Q sub X igual a negativo 500 porque se está moviendo hacia el eje negativo de X, negativo 500 libras multiplicado por el coseno de 35 grados. Resuelvo y la componente en X de Q resulta en negativo 409.58 libras. Una vez uno resuelve la matemática aquí adentro. La componente en Y también se está moviendo hacia el lado negativo del eje de Y. Por lo tanto, sería negativo Q. Empezamos con el símbolo negativo de la fuerza, del vector de fuerza principal. Y como la componente de fuerza está en el lado o en el cateto opuesto al ángulo que se estaba utilizando de referencia para el vector de fuerza, utilizamos o multiplicamos por el seno de 35 grados. Resolvemos la matemática y si se hizo bien se supone que el resultado sea negativo 286.79 libras. La componente en Y, 286.79, negativo. La componente en X, 409.58, negativo. Este vector de fuerza Q pudiese reemplazarse por estas dos fuerzas y sería tendría un movimiento o un efecto equivalente tanto el vector de fuerza Q como los dos componentes de fuerza. Tienen un movimiento, magnitud equivalente. Si hacemos un ejemplo 2, vamos a hacer un ejemplo prácticamente idéntico. Tenemos una fuerza 1 que es igual a 40 newton en un ángulo alfa de 15 grados que está ubicado dentro del primer cuadrante. Lo mismo, vamos a descomponer en X y Y. Primer paso, diagrama de cuerpo libre. Este siempre va a ser el primer paso. Primer paso es simplemente ilustrar o visualizar la información que se está dando, porque resolverlo así seguramente personas que tienen mucha práctica en esto o que sí,
están trabajando y relacionándose con este tipo de ejercicio diariamente, probablemente con simplemente ver la información van a ser capaces de resolver el ejercicio sin mayor problema. Pero para estudiantes yo recomiendo siempre trazar el diagrama de cuerpo libre y graficar la información de manera que uno tenga un poco más explícita visualmente el ejercicio y que sea un poco más fácil comprenderlo. 15 grados, 15 grados. La fuerza 1 igual a 40 newton dentro del cuadrante 1. Por lo tanto, establecer las componentes es parte del diagrama del cuerpo libre. Componente en X, componente en Y. El movimiento, ¿verdad? En X, movimiento en Y para alcanzar el punto del vector de fuerza. Una vez tenemos el diagrama de cuerpo libre hecho, pasamos a resolver mediante trigonometría. En X está adyacente al ángulo de 15 grados, por lo tanto multiplico el vector de fuerza por el coseno de 15 grados. El de Y, como es opuesto al ángulo de 15 grados, utilizo seno de 15 grados en ambas componentes, tanto X como Y. Dentro del cuadrante 1, los símbolos son todos positivos, por lo tanto, 40 newton positivo, 40 newton positivo, resuelvo. Si se hizo bien, la componente en X de este vector de fuerza es 38.64 newton, mientras que la componente en Y de este vector de fuerza es 10.35 newton. El tercer ejemplo, vamos a tomar en cuenta una segunda fuerza, digamos que es la fuerza 2, y son 80 newton en este caso. Un ángulo beta de 55 grados, ubicado igual en el primer cuadrante. Y nos está pidiendo descomponer el vector de fuerza, digamos calcular las componentes X y Y. La diferencia en este caso, y por lo cual ya aparece el diagrama, es porque aquí el ángulo beta no está en el eje de X. Y a pesar de que esto es un detalle menor, en algunos estudiantes tiende a confundirlo, porque se acostumbran a que siempre que se está calculando el vector de X se utiliza coseno y que siempre que se está calculando el vector de Y se utiliza seno. Y en un ejercicio como este no es así. Uno establece el diagrama de cuerpo libre. En este caso yo lo hice basado en el ángulo que ya está dado por el ejercicio. Cualquier otra persona, igual diestra o no en matemática, pero que prefiera tener un ejercicio convencional o parecido a los anteriores, simplemente hubiese utilizado el ángulo restante de acá y hubiese hecho el triángulo en la otra, digamos que en la otra parte, en el otro lado del vector de fuerza dado, pero yo lo hice con el ángulo que provee el propio ejercicio para evitar confusiones, evitar equivocarme y que la explicación también sea un poco más fácil. En este caso lo importante es que cuando pasamos al paso de los componentes, y se fijan, la X ahora está en el lado opuesto al ángulo. Por lo tanto, el cálculo de la componente en X se hace a través del seno de 55 grados y no el coseno, como supondría cualquier estudiante que se acostumbra simplemente, como en los ejercicios anteriores, que cada vez que estamos calculando componentes en X se usa el coseno, pero se usa cuando el ángulo está dado con respecto al eje de X. En este caso, que el ángulo está dado con respecto al eje de Y y que está opuesto al componente de X, utilizamos el seno de 55 grados. Resolvemos dentro de un cuadrante positivo, donde el cuadrante 1, donde los signos son positivos en ambas coordenadas, y por lo tanto, la solución, si se resuelve correctamente, serían 65.53 newton. En el caso del componente en Y, lo mismo. En este caso es adyacente al ángulo de 55 y no opuesto como había pasado en los dos ejemplos anteriores. En este caso, el ángulo de 55 está adyacente a la componente en Y. Por lo tanto, al estar adyacente se utiliza el coseno de 55 grados. Se multiplica 80 newtons por el coseno de 55 grados y resulta que la componente en Y, si se hizo bien, es 45.89 newtons. Vamos a pasar al ejemplo 4. Y el ejemplo 4 es un ejemplo interesante. Dice hallar las resultantes
del sistema de fuerzas que actúa en el apoyo de una tienda de campaña. En este caso no nos está pidiendo descomponer el ejercicio. En este caso nos está pidiendo la resultante del sistema. Y la resultante del sistema lo que requiere es, primero, la suma de los dos vectores. Es una suma vectorial. La magnitud de la resultante y la dirección de la resultante. Ahora, si nos fijamos con cuidado, F1 y F2 son exactamente los vectores que ya nosotros descompusimos. Son los vectores de fuerza para los que ya nosotros obtuvimos las componentes en X y las componentes en Y. Eso va a ser importante. Lo primero que uno hace en todos los ejercicios, ¿sí? En todos los problemas matemáticos vectoriales que se dan es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Es pasar de esto, que es casi lo mismo, pero para uno comprenderlo mejor se hace y se dibuja el diagrama de cuerpo libre. El paso 1, el diagrama de cuerpo libre, hubiese incluido las componentes de fuerza. Pero si recuerdan, son las componentes de fuerza que ya resolvimos. Pero si hubiésemos hecho esto desde el inicio, este ejercicio hubiese sido el ejercicio inicial, hubiésemos tenido que pasar por todo aquel proceso de obtener las componentes de fuerza del vector de fuerza 1 y las componentes de fuerza X y Y del vector de fuerza 2. En este caso, que ya tenemos los resultados, porque ya los hicimos en los ejercicios anteriores, podemos pasar del paso 2 directamente al paso 3. Cuando se va a obtener el valor de la resultante, se tienen que hacer sumatorias de todas las fuerzas en Y y se tienen que hacer sumatorias de todas las fuerzas en X. Porque la sumatoria de las fuerzas en X, la sumatoria de las fuerzas en Y equivalen a las componentes de la resultante. Y eso es importante, porque a través de las componentes de la resultante es que se pueden calcular finalmente la resultante. Así que, como paso, ¿verdad? Para ser consistente con la explicación, el paso 1 es el diagrama de cuerpo libre, el paso 2 es calcular los componentes de los vectores que ya hicimos en ejercicios anteriores, y el paso 3 es calcular las sumatorias de todas las fuerzas en X y las sumatorias de todas las fuerzas en Y. La sumatoria de las fuerzas en X no es otra cosa que la fuerza 1 en la componente de la fuerza 1 en X más la componente de la fuerza 2 en X. Se suman, en este caso 38.64 más 65.53. La sumatoria de fuerza en X es 104.17 newtons. Las fuerzas en Y es lo mismo, pero con las componentes de fuerzas en Y. Componente de fuerzas en Y de la fuerza 1, componente en Y de la fuerza 2, 10.35 newton más 45.89 newton. Todo está ahí sumado, 56.24 newton. ¿Qué son las sumatorias? Como les explicaba ahorita, las sumatorias no son otra cosa que las componentes de fuerza en X y Y de la resultante. Esto es gráficamente lo que significa. La componente en X de la fuerza 1 más la componente en X de la fuerza 2 es la componente en X de la resultante. La componente en Y de la fuerza 1 más la componente en Y de la fuerza 2 es la componente en Y de la resultante. Y esos son los valores. Así que estos valores de sumatorias son los dos componentes de la resultante. Si ustedes analizan por un segundo, en los ejercicios anteriores, lo que sucedía era que nos daban una fuerza y nosotros obteníamos las componentes, calculábamos las componentes. Cuando llegas a este tercer paso, lo que tú tienes son las componentes y lo que tienes que hacer ahora es calcular la fuerza. Es al revés. ¿Cómo se hace eso? A través del teorema de Pitágoras, que es el paso 4. Si recuerdan, en una o dos clases anteriores llegamos a mencionar que cuando se hacen sumas de vectores, en este caso las sumas de estas componentes, es una suma vectorial y no escalar. La suma vectorial lo que implica es
que hay que utilizar el teorema de Pitágoras. La componente, y esto es por la resultante, y esto es por definición, es igual a la raíz cuadrada de las sumatorias de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Y utilizando estos valores se traduce a esto. La resultante es igual a la raíz cuadrada de 104.17 al cuadrado más 56.24 al cuadrado, que cuando se resuelve nos da una magnitud de 118.38 newtons. Esa es la magnitud de la resultante. Y en este punto nosotros tenemos resuelto el 50% del ejercicio. Porque el otro 50% es el quinto paso, que es la dirección o sentido de esa resultante. Porque, o sea, si simplemente nos quedamos con la magnitud, genial, ya sabemos la fuerza equivalente a la fuerza resultante equivalente a las dos vectores de fuerza que se nos dio al inicio del ejercicio, pero no sabemos hacia dónde se está moviendo. Para eso se calcula el sentido, la dirección de la resultante, en este caso a través de esta fórmula también por definición, donde el ángulo Z siempre con respecto al eje de X, el ángulo Z es igual a la tangente inversa de la sumatoria de las fuerzas en Y dividido entre la sumatoria de las fuerzas en X. Por lo tanto, tangente inversa de 56.24 dividido entre 104.17 que da un ángulo de 28.36 grados. Esta es la dirección del vector. Por lo tanto, el vector tiene una magnitud de 118.38 newton en un ángulo de 28.36 grados con respecto al eje de X. ¿Qué quiere decir eso en palabras simples? Este valor, este vector de fuerza nuevo que acabamos de obtener, podría reemplazar estas dos fuerzas y serían equivalentes. Eso lo que significa es que aplicando la fuerza 1 y aplicando la fuerza 2 sobre una partícula cualquiera o un elemento, sería lo mismo que reemplazarlo por una fuerza R resultante en este ángulo y ya sea la partícula o el elemento o el componente reaccionarían de manera idéntica. Vamos a pasar ahora a hacer, ejercicio por ejercicio. Vamos a trabajar con 3 ejercicios y vamos a calcularlo paso a paso. Ahora vamos a hacer todos los pasos que corresponden a estos, me parece que son 3 ejercicios distintos. Así que vamos a empezar con el ejercicio 1, donde se nos pide que calculemos la resultante de las fuerzas que actúan en el punto C. Este diagrama no es otra cosa que un voladizo que está agarrado de una pared, simplemente soportado a una pared. Y hay dos fuerzas, una fuerza Q y una fuerza P, haciendo, digamos que están actuando sobre un punto concurrente. Ok, vamos a dibujar el mismo diagrama del ejercicio, según está ilustrado. Tenemos un voladizo, bueno, en sección más o menos. Esta sería la pared. En este caso, este es el voladizo. El voladizo está soportado desde un punto. Esto sería como una sección. Entonces, tenemos que en el voladizo están actuando dos fuerzas. Hay una fuerza P en esta dirección. Esa fuerza P equivale o es igual a 3 kilonewtons. En cambio, tiene un ángulo de 60 grados. Hay una fuerza Q en la otra dirección que equivale a 2 kilonewtons en un ángulo de 40 grados. Y el ejercicio, este es el punto, ambas fuerzas están actuando en el punto C, en el mismo punto, como si fuera una partícula. Y lo que nos está pidiendo el ejercicio es calcular la resultante.
una fuerza equivalente a estos dos vectores. Hay que calcular la resultante en el punto C y por supuesto hay que saber la dirección de la resultante, el ángulo. Pues como siempre, el primer paso que uno tiene que primer paso que hay que hacer en cada uno de estos ejercicios es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Así que lo primero que vamos a hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre de las dos fuerzas, que no es otra cosa que colocar la fuerza en un sistema de coordenadas simplemente para entender un poco mejor el ejercicio y en qué cuadrante quedan y demás. Tenemos el punto C, que viene a ser este punto de aquí, punto 0, 0. Tenemos la fuerza P en esta dirección, 60 grados. Vector P de 3 kilonewtons. Y en la otra dirección, el vector Q de 2 kilonewtons, un ángulo de 40 grados desde el eje de Y, que es algo importante. Después que tenemos el diagrama de cuerpo libre, el segundo paso que hay que trabajar, paso número 2, es prácticamente descomponer ambos vectores, hay que sacar los componentes de los vectores, que no es otra cosa que los lados. O sea, prácticamente en el caso de P, lo que se mueve P en el eje de X y lo que se mueve P en el eje de Y, y en el caso de Q, pues es lo que se mueve Q, lo que se desplaza el eje en el vector en el eje de X y lo que se desplaza en el eje de Y. En este caso, pues prácticamente sabemos que el componente, si empezamos con el vector P, los componentes del vector P sub X, que es este de aquí, sería el mismo componente de acá abajo, está en el lado opuesto al ángulo de 60, por lo tanto P sub X es igual a P multiplicado por el seno de 60 grados. Como la X se está moviendo hacia el lado positivo, o sea, está en el cuadrante 4, donde la X es positiva, pues en este caso P también es positivo. Por lo tanto, P sub X sería igual a P, que es 3 kilonewton, multiplicado por el seno de 60 grados, que es lo mismo que decir 3 kilonewton multiplicado por 0.86603. Y esto es igual, P sub X es igual a prácticamente 2.60 kilonewtons. Este es el valor del primer componente P sub X. Ahora vamos a hacer P sub Y. Vamos a ver por aquí. En el caso de P sub Y, vamos a cambiar el color. Bueno, no.
Vamos a hacerlo en negro. P sub y, que es la componente en y de P. En este caso, la componente en y de P se está moviendo hacia el lado negativo de y. Por lo tanto, la P es negativa, negativo P, y P sub y, que es este lado de acá, es equivalente a este lado de aquí, está adyacente al ángulo de 60. Por lo tanto, es negativo P multiplicado por el coseno de 60 grados. Sería negativo 3 kilonewton multiplicado por el coseno de 60 grados, que es igual a negativo 3 multiplicado por 0.5, que es lo mismo que P sub y es igual, si lo hacen en la calculadora, negativo 1.5 kilonewtons. Todos estos valores hay que ir anotándolos, o sea, yo aquí los estoy borrando para efectos del ejercicio y de ilustrarlo, pero todas estas cosas hay que mantenerlas en la hoja y las anotando para los próximos pasos. Con este segundo componente de P, pues ya tendríamos prácticamente resuelto ambos componentes de P. En el caso de P sub X, el valor sería 2.60 kN. En el caso de P sub Y, el valor sería negativo 1.5 kN, como se ve aquí. Vamos a borrar. Y ahora se pasa a hacer los valores del vector Q, a calcular las componentes del vector Q. Vector Q. Y se repite prácticamente el mismo proceso. Q sub X es igual. En este caso, Q sub X, la X de Q se está moviendo en el lado negativo de X. De hecho, al estar en el cuadrante número 3, tanto X como Y se están moviendo para los lados negativos del eje. Por lo tanto, en este caso particular, Q sub X es negativo Q, y la X, que sería lo mismo que estar acá abajo, moverse hacia acá, significa que está en el lado opuesto del ángulo de 40, por lo tanto sería negativo Q multiplicado por el seno de 40 grados. Cada vez que el ángulo está en al opuesto digamos, del componente o el lado del triángulo que se forma que estamos buscando, se aplica el seno. En este caso, negativo Q de 2 kN, negativo 2 kN multiplicado por el seno de 40 grados, que es lo mismo que negativo 2 multiplicado por negativo 2 multiplicado vamos a buscar la calculadora. 40 grados seno multiplicado por 0.6428. Y esto es lo mismo que el componente de en X de Q es negativo prácticamente es 1.29 kilonewtons. ¿Ok? Negativo 1.29 kilonewtons. Vamos a borrar acá para poder hacer el componente en Y de Q. Voy a borrar mejor aquí. Q sub Y es igual a Y, que también es negativa,
pero está adyacente al ángulo de 40, sería negativo Q, como es adyacente, coseno de 40 grados, que es igual a negativo 2 kilonewtons. Bueno, no hay que escribir los kilonewtons, pero es negativo 2 kilonewtons multiplicado por el coseno de 40 grados. Es igual a negativo 2 multiplicado por 0.7660. Cuando multiplica esto, el componente en y de Q es igual a negativo 1.53 kilonewtons. Con este valor ya prácticamente tendríamos el segundo paso completado, que es el de obtener las componentes. Esto es lo que más hemos hecho hasta ahora a través ¿verdad? De los ejercicios que hemos hecho. Estamos prácticamente completando este segundo paso. En todos los ejercicios el primer paso es el diagrama de cuerpo libre. El segundo paso es calcular las componentes. Las componentes, con lo que más hay que tener cuidado es con el cuadrante, si se está moviendo, ¿verdad?, en un signo que es positivo, en un signo que es negativo, y saber escoger el ángulo con respecto al componente, si está adyacente o si está en el lado opuesto. El tercer paso que hacemos en este caso, que lo que estamos buscando es la resultante, el tercer paso que se hace son las sumatorias. Lo mismo que explicamos en el ejercicio anterior. La sumatoria no es otra cosa que tomar todas las fuerzas en X y sumarlas, todas. En este caso, los componentes en X serían P sub X más Q sub X. De otra parte, se agarran todas las fuerzas en Y, todas las componentes en Y, y también se suman. En este caso, P sub Y más Q sub Y. P sub X habíamos determinado que era 2.60 kilonewton. Q sub X, por su parte, era negativo 1.29 kilonewtons. La Y, P sub Y, era negativo 1.5 kilonewtons, mientras que Q sub Y, la suma era negativo 1.53 kilonewtons. Se completan las sumas. 2.60 menos 1.29. Las sumatorias en X son 1.31 kilonewtons. Y las sumatorias en Y, 1.5 negativo menos 1.53 es igual a negativo 3.03 kilonewtons. Estas serían las sumatorias en X y estas serían las sumatorias en Y, que es el tercer paso. Como dijimos en la presentación, estábamos explicando, estos son las componentes de la resultante. Prácticamente el valor en X es la componente en X de la resultante, y la sumatoria en Y no es otra cosa que el componente en Y de la resultante. Como tenemos ya los dos componentes, el cuarto paso que se hace con esos componentes es utilizar el teorema de Pitágoras. Ya que tenemos la componente en X de la resultante, que era 1.31, y tenemos la componente en Y de la resultante, que es negativo 3.03.
aplicamos el teorema de Pitágoras, la resultante sería la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, raíz cuadrada de toda esta cosa. En este caso sería igual a 1.31 al cuadrado más negativo 3.03 al cuadrado, raíz cuadrada de esto. Esto es igual, vamos a hacerlo paso por paso, 1.31 al cuadrado es 1.72 más 3.03 negativo al cuadrado, entonces 9.18 raíz cuadrada, y esto es igual más 1.72, esto suma 10.9, y la raíz cuadrada de 10.9, si lo hicimos bien, es 3.30 kilonewtons. 30 kilonewtons. Este sería el valor de R. La resultante, en este caso, tiene una magnitud de 3.30 kilonewtons. Ya aquí hay parte del resultado. 3.30 kilonewtons es parte de lo que pide el ejercicio, es la magnitud, es parte de la resultante, tiene magnitud y dirección. Lo único que nos faltaría calcular sería la dirección de la resultante. Y ya para la dirección de la resultante, habíamos dicho que la dirección se calculaba calculando el ángulo Z, que no era otra, que se calculaba utilizando tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y, o la componente en Y, de la resultante, dividido entre la sumatoria de fuerzas en X. Con esta fórmula calculábamos la dirección de esa resultante. Si lo hacemos acá, en una página nueva, tenemos Z es igual a la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y dividido entre la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la tangente inversa de, habíamos dicho, la sumatoria de fuerzas en Y, negativo 3.03 dividido entre la sumatoria de fuerzas en X, 1.31. Cuando pasas esto en la calculadora, 3.03 negativo dividido entre 1.31 es igual a negativo 2.31, y cuando de esto obtienes la tangente inversa, tienes un ángulo de negativo 66.62 grados me dio a mí. Ya con esto, pues al final realmente la respuesta no es otra cosa que graficar estos resultados. Prácticamente lo que hay que hacer es, en el sistema de coordenadas, el inicial que teníamos, Y negativo, X negativo y Y, donde habían, ¿verdad?, las dos fuerzas, estaba P, estaba Q. En este caso tenemos la resultante, la fuerza resultante, que la magnitud de la fuerza resultante fue, déjame hacerlo bien, tenemos la magnitud de la fuerza resultante, la calculamos en 3.30 kilonewtons, y el ángulo Z, o la dirección, negativo
66.62 grados. Prácticamente, si nos dejamos llevar del cuadrante donde iba a quedar y por el ángulo, la resultante estaría más o menos en esta dirección, una magnitud de 3.30 kilonewtons con un ángulo Z de negativo 66.62 grados. Y esa sería la respuesta del ejercicio. La magnitud incluyendo la magnitud de la resultante, que reemplaza las dos fuerzas P y Q en el ángulo o dirección determinada. El ejercicio 2 es un ejercicio también similar al primer ejercicio. En el caso del ejercicio 2, se nos pide que calculemos la resultante del sistema de fuerzas actuantes en el punto A. El ejercicio 2 lo que se ilustra es un poste que está agarrado con dos cables de tensión en los puntos B y D. Igualmente vamos a reemplazar esos dos vectores de fuerza por una resultante en una dirección particular. Ok, en este ejercicio, ¿verdad? Este ejercicio tiene condiciones particulares. Es un ejercicio donde nos están pidiendo, o nos están ilustrando un poste de madera, un poste eléctrico que está soportado en un punto C, pero arriba está agarrado por dos cables, un cable que termina en el punto B y otro cable que termina en el punto D. Ambos cables coinciden en el punto A. El ejercicio, además de eso, la ilustración nos da los datos de los vectores. El vector de fuerza Q, que equivale a 40 libras. Y por el otro lado, el vector de fuerza P, que equivale a 120 libras. Vector de fuerza de ambos cables, pues son cables de tensión. Otro dato que nos provee son medidas, dimensiones. La altura de ese poste son 10 pies. Y en la parte inferior de B a C nos indica que hay 8 pies, mientras que de C a D nos indica que hay una distancia de 6 pies. Y prácticamente lo que nos pide este ejercicio es que calculemos la resultante. Necesitamos la resultante, el valor, la magnitud, resultante del sistema de fuerzas actuantes en el punto A. Así que es la resultante de las fuerzas que actúan en el punto acá arriba. Y la resultante, por supuesto, viene con la dirección, el sentido. ¿Okay? Antes de pasar al diagrama de cuerpo libre, que es lo primero que se hace en todos los ejercicios, en este caso hay una condición particular para poder hacer el diagrama del cuerpo libre. Lo primero que hay que determinar es en qué dirección se están moviendo las fuerzas. Porque ahora mismo, si vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, pues no hay flecha, no hay nada que indique en qué dirección es que los cables están haciendo fuerza. Así que eso es una cosa que a algunas personas se les hace muy fácil, muy simple, es como muy lógico. A otras personas se les hace un poquito más complicado. Yo lo que, digamos, una manera de poder identificar en la dirección que se están moviendo es un poco intentar imaginar cómo se mueven las fuerzas o cómo se balancean las fuerzas, cómo se equilibran las fuerzas dentro del sistema. Digamos el poste. El poste,
con respecto a los cables. ¿Hacia dónde está empujando el poste? O sea, ¿cómo es que el poste reacciona sobre el cable? Pues el poste, prácticamente, para poner estos cables, uno pudiera imaginar que el poste lo tuviste que empujar hacia arriba para que el cable llegara allá. Por lo tanto, el poste, la fuerza va hacia arriba. Si la fuerza del poste, el poste está empujando los cables hacia arriba, no hacia abajo, porque si estuvieran moviendo los cables hacia abajo, pues los cables estuvieran flat. Si el poste empuja el cable hacia arriba, significa que el cable entonces está haciendo fuerza hacia el suelo. Son cables de tensión. Se entiende que el cable, esta fuerza, está en tensión. Y esta fuerza está también en tensión. Tensión significa que el cable está alando. Si está alando hacia el suelo, hacia los puntos B y D. Por lo tanto, así es como determinamos que las flechas de la fuerza se están moviendo hacia abajo. Si hubiéramos pedido el vector de fuerza que tuviese algo que ver con el vector del poste en sí, pues la fuerza se hubiese movido en la otra dirección, hacia arriba. Pero como en este caso, lo que nos están pidiendo es, lo que estamos buscando es la resultante de los valores de fuerza de los vectores de los cables que están en tensión, son cables de acero en tensión, pues entonces asumimos que las fuerzas se están moviendo hacia abajo. Eso es importante porque con eso es que dibujamos el diagrama de cuerpo libre, que es tan necesario e importante en cada uno de los ejercicios que nosotros trabajamos. Negativo Y, X, negativo X. Dibujamos los puntos más importantes, en este caso el punto A. ¿Okay? Y los vectores de fuerza. Vamos a poner los vectores en color. En este caso tendríamos el vector de fuerza Q moviéndose hacia acá, hacia abajo, como ya determinamos, Q, que es igual a 40 libras. Y el vector de fuerza P hacia acá, que es igual a 120 libras. Otra cosa importante de este ejercicio, que es algo particular, es que no tenemos ningún ángulo dado. Hay dos ángulos aquí que no están dados, por lo menos. Son aparentemente desconocidos. No obstante, lo que sí tenemos son dimensiones. Tanto dimensión en Y, tenemos 10 pies. Y tenemos las dimensiones en X. En este caso, desde este punto hasta Q eran 6 pies. Mientras que de este punto hacia P eran 8 pies. ¿Ok? Ahora, hay dos formas de resolver el ejercicio, dependiendo cómo cada uno de ustedes se sienta más cómodo. Bien puede hacer ejercicio resolviendo primero los ángulos y prácticamente resolviendo el ejercicio igual que como hemos resuelto todos los anteriores. Busca los ángulos, calcula a través de las tangentes inversas, calcula ambos ángulos y demás, y resuelve el ejercicio como ya conocemos cómo hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión, pues también hay otra forma que se los voy a mencionar, pues importante que la conozcan. Como tenemos las dimensiones, pues puede ser incluso un poco más fácil. Pero, como les repito, se puede hacer de las dos maneras, simplemente uno escoge con la que se siente más cómodo. Si nosotros, por ejemplo, fuéramos a escribir lo que es el seno de alfa. Seno de alfa no es otra cosa que el lado opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿verdad? Esa es la definición de seno. Si fuéramos a calcular el coseno de alfa, sería el lado adyacente dividido entre la hipotenusa. Estos datos nosotros los tenemos. Tenemos el lado opuesto de alfa, 8. Tenemos el lado adyacente
de alfa 10. Del otro ángulo igual, tenemos el lado opuesto y tenemos el lado adyacente. En este caso habría que calcular la hipotenusa, y nosotros sabemos calcular la hipotenusa. A a la 2 más b a la 2 es igual a c a la 2. C a la 2, o C en este caso, es igual a la 2 más b a la 2 raíz cuadrada. Tendríamos que hacerlo, este mismo ejercicio, para esta hipotenusa, y tendríamos que hacerlo para esta hipotenusa. Habría que sacar ambos lados para entonces poder determinar, poder utilizar este otro valor, porque ya hemos visto en los ejercicios anteriores que los valores, normalmente los componentes son p de x igual a p multiplicado por el seno o el coseno de tal cosa, de tal ángulo. P sub y es igual a p multiplicado por el seno o el coseno de tal ángulo. Pero si estos valores nosotros los obtenemos con medida, pues simplemente lo que tenemos que reemplazar dentro de la fórmula. Y no necesitaríamos los ángulos, porque simplemente reemplazamos los valores de las dimensiones que ya el propio ejercicio nos está proveyendo. Simplemente reemplazamos y obtenemos el valor que necesitamos. Ok, voy a intentar hacerlo aquí mismo. Déjame. Voy a borrar para poder calcular las hipotenusas necesarias para trabajar el ejercicio. En lugar de con ángulos, lo vamos a hacer esta vez trabajando con dimensiones. Vamos acá. Y bueno, voy a dejar esto. Vamos a decir que voy a borrar por aquí. Ahí está. Ok. Vamos a trabajar con este lado, el vector de P. En este caso tenemos que C es igual a, que pudiera ser 8 pies al cuadrado, más B, que son los 10 pies que tiene de altura, al cuadrado, raíz cuadrada de esta cosa. Esto es igual la raíz cuadrada de 164, que es lo mismo que, esa no me la sé de memoria, 164 raíz cuadrada, C sería 12.81. Este lado aquí tiene 12.81 pies. El otro lado, en cambio, hacemos lo mismo. C es igual a la 2 más b a la 2 raíz de esto. C es igual a 6 al cuadrado más 10 al cuadrado raíz de esto. C es igual a 136 raíz cuadrada de 136. C es igual a 136 raíz de 136, 11.66. Así que este lado acá tiene 11.66 pies. Y ahora sí tenemos todas las dimensiones. Tenemos los lados de 10 pies, tenemos 6, tenemos 8, y ahora tenemos 11.66 aquí y 12.81 aquí. Ahora sí, este vendría siendo el diagrama de cuerpo libre completo, ¿verdad? Con las dos, con las hipotenusas calculadas de ambos vectores de fuerza. Y ahora sí, con eso, con esa información, pudiéramos pasar a resolver el segundo paso, que son las componentes. Pero como les dije, en este caso, en lugar de usar componentes con ángulos, vamos a hacer las componentes con los puros, las puras dimensiones. Entonces, si hacemos la componente de, vamos a empezar con P. Me la voy a borrar aquí mismo, creo que va a ser un poco más fácil. Déjame duplicar la página mejor. Duplico esta página y voy a borrar esto. Voy a borrar esto.
a trabajar con las componentes. Vamos a hacer primero la componente vamos otra vez con la componente de P. ¿Ok? P sub X. P sub X en este caso hubiese sido, si hubiéramos hecho P sub X, la X se estaba moviendo hacia lo negativo, hacia el lado negativo. Y hubiese estado en el lado opuesto a alfa. Por lo tanto, P sub X hubiese sido el vector P negativo multiplicado por el seno de alfa. Eso hubiese sido P sub X. Sin embargo, ya dijimos que el seno de alfa es igual al lado opuesto dividido entre la hipotenusa. Y ya sabemos que el lado opuesto es 8 pi dividido entre 12.81 pi. Por lo tanto, yo puedo reemplazar seno de alfa por 8 dividido entre 12.81. ¿Ok? Y eso es exactamente cómo se trabaja este ejercicio, sin tener que calcular los ángulos. Simplemente escribimos nada más. P sub X, la componente, es igual negativo P multiplicado por 8 pi dividido entre 12.81 pi. Y así se obtiene el resultado. Simplemente se calcula esto directamente. En este caso, P es negativo 120 libras multiplicado por esta división, que es 8 dividido entre 12.81. Esto da 0.6245. ¿Ok? Y cuando lo multiplicas por 120, P sub X es igual a negativo 74.94 libras. Y este sería el valor del componente en X de P. ¿Ven? No necesitamos el ángulo de alfa, no necesitamos alfa, tampoco vamos a necesitar el otro ángulo. Simplemente yo reemplazo el valor por los números. Pero aquí algo importante que hice antes de comenzar con el ejercicio fue que yo calculé las hipotenusas. Es necesario tener ambas hipotenusas para poder hacer el ejercicio de esta manera. Si no quieres calcular las hipotenusas, o te parece que es más trabajo, o te confunde, bueno, pues entonces se buscan los ángulos y se puede hacer el ejercicio. Pero vamos a continuar. Vamos ahora a calcular la componente en Y de P. ¿Ok? Vamos a calcular la componente en Y. P sub Y hubiese sido, como estaba en el lado adyacente a alfa, hubiese sido, pero se estaba moviendo en el lado negativo. Estaba moviendo hacia abajo, el negativo de Y. Pues hubiese sido negativo P multiplicado por el coseno de alfa. Esto si lo hubiéramos hecho con el ángulo. Pero sabemos, coseno de alfa. Ok, pero ya sabemos que el coseno de alfa se calcula el lado adyacente dividido entre la hipotenusa, que son dos valores que tenemos, porque el lado adyacente es 10, son los 10 pies que ya nos había indicado el ejercicio, dividido entre la hipotenusa que nosotros calculamos que es 12.81. Por lo tanto, yo puedo reemplazar todo esto y decir P sub Y es igual a negativo 120 libras, pasamos directo, multiplicado por el lado adyacente, que es 10 dividido entre 12.81 pies. Y todo esto
todo ese cálculo debería darme un número parecido a negativo 93.71 libras. Este sería la componente en Y del vector P. Y ya tenemos las componentes de X y las componentes de Y. Si se fijan, yo cambié los cosenos y los senos por los lados. Y eso es perfectamente posible. Y lo vamos a hacer ahora un poco más rápido con el vector Q, que es el otro vector que nos falta. Yo no estoy haciendo prácticamente nada nuevo. No hay ningún paso adicional. No es un ejercicio distinto. Es el mismo ejercicio. La única diferencia de este ejercicio es que en lugar de ángulos teníamos medidas. Si recuerdan, en el ejercicio, en el diagrama original, que este de acá, no nos dan ángulos, nos están dando medidas todo el tiempo. Pues yo lo que calculé fue la medida, la longitud de los cables, porque son las hipotenusas de esos triángulos. Y esos son los que estoy aplicando y los que estoy utilizando. Si voy con Q, el componente en X de Q en X se está moviendo hacia los positivos, por lo tanto es Q multiplicado por ¿qué? Este ángulo, la X, hubiese sido el opuesto al ángulo este, que es... se me escapa el nombre. Pero al ser el ángulo opuesto hubiese sido el vector Q multiplicado por el seno del ángulo, porque es el opuesto. Pero el seno, ya sabemos que el seno de este ángulo, seno del ángulo, bueno, voy a hacerlo abajo para que no confunda. El seno de este ángulo es igual al lado opuesto, 6 pi dividido entre la hipotenusa, que en este caso es 11.66. Así que yo lo que hago es que quito esto y reemplazo por este. ¿Ok? Te lo pongo acá, por lo tanto, Q de X es igual a Q multiplicado por 6 dividido entre 11.66, que es lo mismo que 40 libras multiplicado por, no me sé ese número de memoria, 6 dividido entre 11.66 es igual 40 multiplicado por 0.5146, que esto es igual a, si lo hice bien, 20.58. 20.58 libras. La componente en X de Q sería 20.58 libras. Repetimos todo el ejercicio para el componente en Y. Q sub Y es igual, en este caso era el adyacente hubiese sido con coseno, hubiese sido el lado adyacente 10 dividido entre la hipotenusa, pero podemos ir directo. Importante, en Y la Q se está moviendo en negativo, así que el negativo Q multiplicado por adyacente entre hipotenusa, 10 dividido entre 11.66. Ahí fuimos directo. Negativo 40 libras multiplicado por 10 dividido entre 11.66, 0.8576, que es igual, si lo hice bien, negativo 34.31 me dio. 34.31 libras. Y esto sería la componente en Y del vector de fuerza Q, del cable Q.
ya prácticamente en este paso tendríamos resueltas todas las componentes. Lo hice lento porque estuvimos reemplazando los ángulos por dimensiones. Eso es lo único novel que tiene este ejercicio. Fuera de eso, el resto de los pasos son ya los pasos convencionales. Ya el próximo paso de lo que trataría sería el paso 3, que como ya sabemos son las sumatorias. Las sumatorias de X y las sumatorias de las fuerzas en Y. Ya tenemos todas las componentes. Las sumatorias de fuerzas en X es igual a P sub X más Q sub X, que es lo mismo que, si no recuerdo, me dio negativo 74.97 me parece. Q sub X era igual a 20.58 o algo, un número parecido. Por lo tanto, las sumatorias en X son 74.97. La sumatoria en X es negativo 54.39 libras. Recuerden, la sumatoria en X es lo mismo que el componente de la resultante en X. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a P sub Y más Q sub Y. Esto es igual a la P sub Y me había dado negativo 93.71, negativo 34.3.30, y la suma de esto se supone que es negativo 128, negativo 128.01, negativo 0.128 libras. Las sumatorias en Y es lo mismo que la componente en Y de la resultante. Por lo tanto, tenemos la componente en Y de la resultante, la componente en X de la resultante, que son las dos cosas, los dos valores que necesitamos para obtener la resultante como tal. Y la resultante como tal la obtenemos a través de Pitágoras, como ya hemos visto en otros ejercicios anteriores. Por lo tanto, para obtener la resultante, el valor de la resultante es igual la sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto. Tenemos ya que las sumatorias de las fuerzas en X son negativo 54.39 a la 2 más la sumatoria de las fuerzas en Y, negativo 128.01 a la 2, raíz cuadrada de todo esto. Y esto es igual, cuando resuelves y despejas todos estos números, el resultado de la resultante es igual a 139.08 libras. Cuando resuelves todo esto, la resultante, la magnitud es igual a 139.08 libras. El ángulo Z se obtiene a través de la tangente inversa, en este caso de la sumatoria de fuerzas en Y dividido entre la sumatoria de fuerzas en X. Esto se resuelve igual, ya lo conocemos. Tangente inversa de negativo 128.01 dividido entre negativo 54.39. Cuando resuelves esto, Z es igual
66.98 grados. Y prácticamente ese sería el final del ejercicio. La magnitud de la resultante, se me perdió. La magnitud de la resultante sería 139.08 libras en una dirección de Z 66.98 grados. El ejercicio 3 es un ejercicio interesante porque implica un poco más de creatividad o pensamiento analítico, un poco más de análisis al momento de resolverlo. El ejercicio 3 lo que nos pide es, ¿verdad? La descripción es un tanque que está en un foso, requiere ser extraído mediante la aplicación de dos fuerzas P y Q, según se ilustra. Hay que determinar la magnitud de la fuerza Q y su ángulo de tal forma que la resultante de la fuerza sea vertical y que Q sea mínima. Y también hay que calcular el valor de la resultante. Por lo tanto, esto no es simplemente calcular lo que hemos hecho en los ejercicios anteriores. En este caso hay unas condiciones particulares y distintas. Hay que calcular la magnitud de la fuerza Q y el ángulo, de tal forma que la resultante de la fuerza sea vertical. Eso es un punto importante a pensar. Y la Q tiene que ser mínima. Este ejercicio lo vamos a estar discutiendo en la próxima clase, con otros ejercicios de equilibrio de fuerza.